¿Qué tal? Muy buenas noches a los seguidores de esta plataforma digital Abstracción Política. Eh, bueno, aquí estamos de nuevo en una emisión más de este formato que hemos venido manejando un poco intercaladamente, porque en lo personal me cuesta mucho diseccionar los temas que aquí desarrollo y pues bueno, me preparo, ¿no? Igual hay un poco de procrastinación en eso, pero bueno, aquí estamos de nuevo en la videocharla. A quien pueda observar este video, esta transmisión en vivo, pues bueno, uh, un saludo, buenas noches. Y a quien la pueda ver después, ya que va a quedar aquí colgada, pues bueno, uh, para eso se hace este ejercicio periodístico más amplio, ¿no? Un formato que permite mucho análisis y que es muy largo, ¿no? Eh, Mi nombre es Jair Flores y como ya observan en el título de esta transmisión, vamos a hacer una autopsia de narrativas respecto a tres temas coyunturales. Hay muchos. También ese fue otro tema para mí, elegir sobre qué temas hablar, qué temas abordar y desarrollar en este video, en esta transmisión. Pero al final me decanté por los tres que ya se observan en el título de esta transmisión, que es la guerra contra las drogas, una batalla perdida en signos de interrogación. One Piece, nado sincronizado e injerencismo yanqui es el otro subtema que vamos a abordar aquí. Y como último tema de cajón, cómo el PRI ha ido desmontando su propia retórica al defender al genocida de Rubén Figueroa Figueroa. Mi nombre es Jair Flores y sin más preámbulo vamos a darle porque hay mucho que abordar y pues bueno, preparé esta transmisión con mucho rigor y esperamos estar a la altura, ¿no? Porque son temas, no son temas menores, no son, son cuestiones realmente trascendentales para la vida pública de este país, e incluso para la geopolítica mundial, porque vamos a hablar de la guerra contra las drogas, esa narrativa que ha impuesto Estados Unidos para supuestamente erradicar la delincuencia y el consumo de drogas en su país principalmente, ¿no? ¿Por qué? Y para empezar a abordar el primer tema, que es de esta autopsia de narrativas, la primera vertiente, el primer subtema que vamos a desarrollar es la guerra contra las drogas. ¿Es una batalla perdida? ¿Por qué no se acaba el narcotráfico? Quiero comenzar esta reflexión con esa pregunta. ¿Por qué no se acaba el narcotráfico? Y para mí es muy simple la respuesta respecto a esto. Porque Estados Unidos no quiere que se acabe. Y lo usa como una estrategia geopolítica para intervenir en otros países. Les dicen, tú produces droga, pues por tu culpa mi juventud está muriendo. Y por eso es que vamos a investir en tu contra. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un mecanismo de gestión geopolítica. Dejemos un poco de lado. Yo sé que últimamente ha causado mucha indignación, sobre todo el magnicidio de Carlos Manso. Más adelante vamos a abordar las protestas que se dieron en México sobre este lamentable suceso que se dio en el Día de Muertos, si no me equivoco, el 2 de noviembre. Eh, Desde luego que el narcotráfico va dejando una estela de sangre y de carnicería a su alrededor, por donde pasa, y destruye familias, destruye vidas y destruye el tejido social de las sociedades, de los países, vaya. Pero más allá de, de la indignación que nos pueda causar esta manera de hacer negocios, porque a final de cuentas es una forma de capitalismo, un capitalismo muy descarnado, pero a final de cuentas es oferta y demanda, ¿no? Y por eso les mencionaba que el narcotráfico es un mecanismo de gestión geopolítica que ni la supuesta guerra contra el narco, ni el combate socialdemócrata contra la pobreza, como el que encaminó el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el 2018, con los programas sociales, con las becas para los ninis, como se le conoce, la de Jóvenes Construyendo el Futuro y demás cuestiones, precisamente para darle alternativas a los jóvenes por la derecha, por así decirlo, para que no se decanten
por unirse, por dejarse reclutar en las filas del narcotráfico. Ni siquiera acciones como esa serán suficientes para erradicar el narcotráfico, porque como se los venía diciendo, ¿por qué no se erradica el narcotráfico a nivel mundial? Porque Estados Unidos así lo quiere. Estados Unidos, en su retórica, se rasga las vestiduras y condena enérgicamente el negocio del narcotráfico, pero por debajo de la mesa es un negociazo para ellos y es un paraíso anarcocapitalista, una manera bastante cruenta de generar recursos, ¿no? Y millones de recursos, y al amparo de la ley, por supuesto. Por eso les decía que ni la guerra contra el narco ni el combate socialdemócrata contra la pobreza acabarán contra él, y que desde mi perspectiva la única forma de acabar con el narco sería destruyendo a Estados Unidos en particular y al capitalismo en general, o que el capital mismo encuentre una forma más eficiente para desestabilizar países, producir desplazamientos, despojar territorios, sostener nuevos ciclos de acumulación y gestionar la fuerza de trabajo local. Todo esto hace el narcotráfico en los países donde opera. Se los reitero, incluyendo Estados Unidos, por supuesto. Esta descripción, esta disección del narcotráfico, que produce desplazamientos, despoja territorios, sostiene nuevos ciclos de acumulación y gestiona la fuerza de trabajo. Todo esto pasa en los territorios donde hay consumo y trasiego de drogas, incluyendo a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos ha justificado sus invasiones a otros países amparándose en combatir lo que ellos llaman o han catalogado como terrorismo. Lo hizo en Yugoslavia, lo hizo en Irak, lo hizo en Libia, lo hizo en Siria, lo hizo en Afganistán, en Sudán, en Somalia, en Palestina, y actualmente, de una forma más confrontativa, lo ha estado haciendo en Nigeria, en Venezuela, en Colombia y recientemente ahora también en México, con esa narrativa de Donald Trump. Las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en Oriente Medio nunca se encontraron. Cuando acusaban a Irak, Libia, Siria, Afganistán de terrorismo y de que tenían armas, un poderío armamental bastante vasto, y que por eso iban a invadir esos países, porque eran una amenaza para el mundo, ¿no? De nuevo, Estados Unidos presentándose como pues no sé, el salvador de la paz, ¿no? Alguien que está solamente entre Dios y todos los demás humanos, ahí se ubican los gringos, ¿no? Por abajito de Dios. Entonces, lo que les decía, esta narrativa del terrorismo en Oriente Medio, pues para invadir Oriente Medio resultó en que no había estas armas de destrucción masiva que ellos aseguraban que había en Oriente Medio. Lo que sí encontraron ahí fue oro, petróleo y otras riquezas. Entonces, históricamente, Estados Unidos te inventa crímenes para justificar una invasión, te saquea despojándote hasta de las truzas, así lo describí aquí. Te inventa crímenes para justificar una invasión y te saquea despojándote de todo, y bajo este contexto histórico real, fehaciente y material, porque está documentado cómo han invadido todos los países que les nombré hace unos momentos. Se los reitero, esta misma narrativa que Estados Unidos, que Donald Trump está usando ahorita en México, de terrorismo, de que el narcotráfico representa terrorismo y una amenaza para su país y para el mundo, y que por eso sería muy prudente que Estados Unidos, que las fuerzas armadas de los gringos entraran en nuestro país y tomaran posesión no solo de eso, sino buscan también saquear nuestros recursos. Históricamente Estados Unidos así se ha manejado, y bajo este contexto histórico, cualquier persona que pida o que opine que Estados Unidos sería muy prudente o muy sensato que Estados Unidos haga una invasión en México, es un ignorante o un traidor a la patria. Así de claro, no hay medias tintas en ese sentido. Y esto no es una opinión, es un hecho fehaciente, fidedigno e irrefutable. ¿Por qué? Porque así se ha manejado históricamente Estados Unidos. Estados Unidos no quiere invadir México
para erradicar el narcotráfico. ¿Cómo? Si es su mayor negocio y su mayor fuente de ingresos y de capital. Ellos están utilizando esta narrativa de una manera muy perversa, porque como ya les mencionaba, si de verdad quisieran acabar con el narco, tienen los medios, tienen los medios. Si Trump verdaderamente quisiera acabar con el narcotráfico, trabajaría en erradicar la demanda de drogas en su país, ese es el detalle, porque el país que más consume drogas en el mundo es Estados Unidos, y la droga llega a todas las calles de Estados Unidos, ¿no? Ellos señalan que se produce en México y que los cárteles mexicanos la trasladan de la frontera o por mar o por Canadá o qué sé yo, pero que los cárteles mexicanos son los que infestan de droga el país. Yo me preguntaría entonces, ¿cómo es? Los cárteles mexicanos tienen un amparo para manejarse y qué sé yo, desplazarse a lo largo y lo ancho de todo el territorio estadounidense para infestar de drogas esa nación. Es lo que está diciendo Donald Trump. Entonces hay, así como dice que hay una simbiosis del narcoestado aquí en México, que porque muchos cárteles y muchos narcotraficantes tienen sometidos a diversos funcionarios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, incluso hasta el gobierno federal. Si de todo eso acusa a Donald Trump que sucede en México, que sucede en Colombia, bueno, en Venezuela a Nicolás Maduro ya lo catalogó como líder del cártel de los soles. Entonces, si todo eso pasa en países como los nuestros, en Estados Unidos obviamente que también. ¿Por qué? Porque son el país que más consume drogas en el mundo. Si Trump, de nuevo, si Trump verdaderamente quisiera acabar con el narcotráfico, atendería la epidemia de fentanilo que hay en Estados Unidos como lo que es. Es un problema de salud pública. Porque la narrativa de la guerra contra las drogas, quienes saben de historia, eh, identificarán que surgió a mediados del siglo XX, del siglo pasado, precisamente para disuadir las protestas y la demanda social y la lucha social que se estaba dando allá en Estados Unidos, ¿no? Y para estigmatizar de modo incluso hasta racial, pues, a los afroamericanos también, ¿no? Por eso se inventó esa narrativa de la guerra contra las drogas con Nixon, si no mal recuerdo. Eh, pero ya hemos visto, llevamos años en los que Estados Unidos ha implementado esta estrategia supuestamente para erradicar el crimen organizado y no ha rendido frutos porque, contrario a lo que debería suceder si de verdad existiera una estrategia frontal y verdadera para erradicar el narcotráfico, se habría disminuido. Y estamos hablando que desde mitad del siglo pasado Estados Unidos ha mantenido esa narrativa, ha mantenido esa postura para combatir a las drogas, la guerra contra las drogas, para estigmatizar, por supuesto, pero no ha sido la solución. Solo ha causado muerte, degradación y a ellos les ha servido para saquear diversos países, pero no ha sido una solución, porque reitero, ellos no quieren erradicar el narcotráfico. Estados Unidos no está interesado en eso. Vamos a seguir ahondando. Es evidente, por todo lo que he venido planteando, que hay una gran simulación por parte de Estados Unidos en el combate al narco, porque la droga, como ya se los venía diciendo, llega hasta la última calle de la última ciudad en Estados Unidos. Si de verdad lo quisiera combatir, tendría que empezar por hacerlo en sus propias calles, desmantelando las redes que hacen posible tal trasiego en su país. Porque de nuevo, él acusa que en México, que en Colombia, que en Venezuela, que en países de África, se produce y se consume y hay cárteles que prácticamente gobiernan gran parte del territorio de estos países, ¿no? Ahora, ese señalamiento no aplica para Estados Unidos, porque de nuevo, lo reitero, es el país que más consume, es el país que más compra droga en el mundo. Y si a alguien le ha tocado ver las imágenes de la gente adicta al fentanilo, o sea, parecen zombies, una sociedad de zombies, es una sociedad de adictos. Y es ahí donde a mí me salta, e incluso el gobierno estadounidense aquí hace notar
que realmente tampoco le interesa mucho el bienestar de su comunidad. Ellos, de nuevo, acusan, porque usan de narrativa esto de la guerra contra el narco, de combatir el terrorismo, para invadir otros países y saquearlos. Utilizan esa narrativa para hacerlo. Ahora bien, como ya les venía diciendo, pero no, o sea, esto que ellos dicen de acabar con el narco, tratan de desmantelar y por eso quieren invadir México, por eso quieren que la presidenta les dé permiso, les dé su venia para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se instalen aquí en nuestro territorio para supuestamente desmantelar las redes que hacen posible tal trasiego de drogas aquí. Yo me pregunto, ¿por qué no hace lo mismo en su país? Porque sí, puede, y ha bombardeado diversas navíos, lanchas muy pequeñas, colombianas y venezolanas, asegurando que están traficando droga, y les lanza misiles y los mata. Ha matado o sea, hay embarcaciones que llevan 5 o 7 personas ahí en el navío, y que sin asegurar, sin una sola prueba de que en efecto están traficando drogas, de que están trasladando droga de un país a otro, o sea, sin mostrar pruebas de nada, ellos les lanzan misiles y destruyen el navío. O sea, yo me imagino que si tienen plenamente identificada una lancha que está trasladando droga, pues no sé, podría haber otras formas, ¿no? Pero ya vemos cómo se maneja, cómo se las gastan los gringos, ¿no? Todo lo anterior que les decía, ¿quiere realmente acabar con el narco Donald Trump? Si de verdad quisiera, investigaría Wall Street. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿dónde depositan los narcos su dinero? ¿En Belice? No, 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 lo hacen en Estados Unidos. Y para esto hay datos que documentan lo que estoy diciendo. No estoy lanzando palabras al aire, ni estoy señalando sin sustento. Wachovia Bank, un banco gringo, un banco estadounidense, se le comprobó que lavaba en México 120 mil millones de dólares. Un solo banco gringo al servicio del narcotráfico. En 2009, este mismo banco, Wachovia Bank, cuando ya estaba al borde de quebrar, al borde de la quiebra, de la bancarrota, se fusionó, o más bien lo absorbió, Wells Fargo. Wells Fargo es uno de los 5 bancos más importantes, está en el top 5 de los bancos allá en Estados Unidos. Wells Fargo absorbió Wachovia Bank, a pesar de Wachovia. Ya lo estoy pronunciando como se escribe, es Wachovia Bank. El banco, que les reitero, Wachovia Bank le lavó dinero al narco, le lavó 120 mil millones de dólares al narcotráfico en México. Wachovia Bank. En el 2009, Wells Fargo absorbió a este banco, a Wachovia, porque pues, ya estaban al borde de colapsar, al borde de la bancarrota. Lo absorbe Wells Fargo, a pesar de estos señalamientos y a pesar de que estaba documentado que le había lavado dinero al narcotráfico. Después, Wells Fargo, en esta coyuntura trompista de querer criminalizar a nuestro país, señaló al Banco del Bienestar, el que creó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló al Banco del Bienestar de lavar dinero, Wells Fargo. ¿Cómo puede hacer una acusación de esa índole quien se fusionó con un banco que de verdad le lavó $500 billones al narcotráfico en México, como lo fue Wachovia Bank? O sea, Wells Fargo acusa al Banco del Bienestar de lavar dinero, pero ellos en 2009 se fusionaron con un banco, Wachovia, al que le comprobaron que le lavó 120 mil millones de dólares al narco. Y son bancos gringos, ¿eh? O sea, ahí está. O sea, si de verdad Donald Trump, de nuevo, les reitero, si de verdad Donald Trump quisiera erradicar el narcotráfico, por ahí le entraría. Si un humilde reportero como su servidor está armando piezas y documentando y abstrayendo lo que ocurre coyunturalmente, no me imagino que la CIA no tenga esa capacidad. La tiene, por supuesto. La DEA, por supuesto, también.
pero trabajan en contubernio, porque están creando una narrativa falsa, se basan en una simulación. Entonces, les reitero, como un banco como Wells Fargo puede señalar al Banco del Bienestar de lavar dinero, cosa que no se ha comprobado, como lo que sí se comprobó de Wachovia Bank, y aún así se atreven, son bastante cínicos, sinceramente, a enarbolar este tipo de señalamientos. Entonces, de acuerdo con todo lo anterior, decía Alfredo Jalife, el famoso geopolítico, que en, a, poniendo todas las piezas en su lugar, resultaría que quien verdaderamente controla el narco es Wall Street. Es Wall Street. Y entonces, por ende, Wall Street se maneja, opera en Estados Unidos, por ende, obvio, que Estados Unidos controla al narco. O bueno, llegamos al punto de que, o tal vez incluso puede que sea al revés ya, sea el narcotráfico el que controle a Estados Unidos. Por todo lo anterior, si México no cede ante las presiones de injerencia de los gringos que han aumentado, se han recrudecido, o sea, Donald Trump sale a decir, ay, no, sí, Claudia Sheinbaum ha tenido avances en el combate contra el narcotráfico, pero no es suficiente, se necesita hacer más, yo por eso le ofrezco y le pongo a su disposición el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Pero no, o sea, esto no es, o sea, Estados Unidos no es hermana de la caridad. O sea, Estados Unidos ha utilizado esta misma narrativa que intenta utilizar, incluso hasta ya es una falta de creatividad de lo que están pecando, porque llevan haciendo décadas lo mismo, acusando a países de terrorismo, de que son un peligro para el mundo, pero con intereses de por medio de qué, de saquear las tierras que hay, en saquear los minerales, los recursos que tienen esos países. En el caso de Venezuela es es una situación bastante compleja. O sea, en lo personal a mí no me gusta que un presidente se perpetúe en el poder y se quede años. Me parece, sí, muchos llaman dictador a Nicolás Maduro por el tiempo prolongado que lleva en la presidencia de Venezuela. Y es lo que les digo, a mí no me gustan los dictadores, no me gusta Porfirio Díaz, no me gusta Pinochet, no me gusta Videla, Ortega, eh, ni la dictadura perfecta del PRIAN, no me gustan las dictaduras. Y en cuanto al tiempo prolongado que lleva Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, en efecto se podría catalogar como un dictador, pero yo me pregunto qué tanto interés tiene Estados Unidos en derrocar a Nicolás Maduro, en hacerle un favor a los venezolanos, porque así nos los venden ellos, ¿no? O sea, sí, porque esa es otra falacia que maneja Estados Unidos históricamente, que el socialismo, que el comunismo, que la izquierda son proyectos fallidos, son proyectos destinados al fracaso. Y entonces yo me pregunto si de verdad son sistemas políticos, sistemas, métodos de producción, métodos de manejar el poder caducos, que no tienen simetría con la realidad. Yo me pregunto si de verdad es tan malo el socialismo, si de verdad es tan malo el... Que bueno, ya incluso ya trascendimos esos términos de comunismo y socialismo, ¿no? Ya quedaron trascendidos. Pero si son tan malos estos sistemas de gobierno, ¿por qué no los dejan sucumbir por sí mismos? Si es tan malo, está destinado al fracaso, pero llevan años saboteándolo. Llevan años saboteando Cuba, llevan años saboteando Venezuela, y casualmente Venezuela es el país con más petróleo de los, no sé si el país con más petróleo en el mundo, pero sí sin duda está en el top 5. Ahí se me olvidó tener este dato a la mano, pero Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela por el petróleo, no para llevarle la democracia a los ciudadanos venezolanos, que en efecto hay un punto, como ya les dije, Nicolás Maduro lleva muchos años en el poder y eso da pie a que muchos lo cataloguen como un dictador. Pero desde mi perspectiva y analizando la coyuntura y la narrativa bastante
perversa de los gringos para, para tener una injerencia directa en ese país, como ya lo tuvieron antes, ¿eh? O sea, antes de Hugo Chávez, o sea, por eso es que se dio la revolución y por eso es que llegó Chávez al poder, el mismo motivo que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en México, porque había un repudio social, había un saqueo de los recursos bárbaro. Eh, Toda Latinoamérica era el patio trasero de los gringos, como decía un colega periodista, no voy a decir su nombre, pero precisamente para no caer en indiscreciones, pero con una palabra un poco altisonante, decía que somos el putero de los gringos, porque vienen a hacer aquí lo que no hacen en sus casas, vienen aquí a humillarnos, a vernos por debajo del hombro y a perderse en excesos. Somos el burdel de los gringos, o así nos ven ellos, así nos habían visto. Y cuando un país empieza a salírsele del huacal, pues empiezan con este tipo de mecanismos, ¿no? O sea, les reitero, todos los políticos tienen sus claroscuros y en el caso particular de Venezuela, por supuesto que Maduro tiene varias joyitas, sobre todo discursivas, donde se ha exhibido un tanto de soberbia o de rasgos un tanto autoritarios, ¿no? Por parte de Nicolás Maduro, pero él ha sido muy enérgico en no malbaratar y no entregarle en bandeja de plata los recursos naturales de Venezuela, que son muchos. Venezuela es un país muy rico y si se ha mantenido en una situación socioeconómica bastante adversa, ha sido, pues en parte puede ser por sus malos gobiernos de izquierda, que yo reitero, si de verdad es tan malo, los gobiernos de izquierda son tan malos, que los dejen sucumbir por sí mismos. Pero llevan saboteándolo, bueno, desde que se inventó el concepto, o sea, desde que Marx escribió El Capital, llevan saboteándolo y criminalizando y desprestigiando esa doctrina filosófica que nació como una doctrina filosófica, ¿no? Y a pesar de todo ese sabotaje, han seguido emergiendo, ¿eh? Como les decía, por todo lo anterior, si México no cede ante las presiones de injerencia de los gringos, vamos a conocer la peor versión de Donald Trump. Pero, como refería el periodista Jesús Escobar, es mucho mejor, y yo ahí coincido plenamente con él, sí, si México no cede ante estos embates narrativos y bastante directos de Donald Trump y estas condenas a México buscando someter, buscando que Claudia Sheinbaum sea igual como con la misma, que le rinda la misma pleitesía que le rendía Fox a Bush o Felipe Calderón a Obama. O sea, o a alguien se le olvida ese episodio de Comes y te vas con Fidel, un salamero de lo peor, Vicente Fox de los gringos. Peña Nieto, bueno, ni se diga, un maniquí, un Ken, Peña Nieto era un Ken. Y entonces, cuando hay un poco de resistencia, porque tampoco es que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se hayan alebrestado y se hayan rebelado contra Donald Trump, también hubo cierta sensatez y cierto sometimiento, porque obviamente no nos vamos a poner con Sansón a las patadas, pero ven tantito, un ápice de querer darse su lugar y de respetar la soberanía de este país. Bueno, pegan el grito en el cielo y empiezan a condenar barbaridad y media. Y les reitero, si México no cede ante estas presiones de Donald Trump, probablemente conozcamos la peor versión de Donald Trump. Pero, como decía Jesús Escobar Tobar, para mí es mejor conocer su peor versión que hincarse ante él. Porque ya vimos lo que ha pasado con los que vean a Justin Trudeau, el que era el primer ministro de Canadá. Se vio muy salamero con él, muy sumiso, y vean, terminó exiliado, o sea, en su país su aprobación se fue por los suelos, y eso que era un Ken, igual que Peña Nieto, un político
comporte, como nuestro Batman mexicano, como García Fargus, que provoca muchas susceptibilidades en las féminas, ¿no? A pesar de su portentoso físico, también terminó cobrándole factura ser tan sumiso ante Donald Trump, ante un, bueno, hay que decirlo con todas sus palabras y sin eufemismos, ante un fascista como lo es Donald Trump. Si te le hincas a un fascista, te va a pisotear todavía más. Así que yo coincido plenamente con lo que dijo el buen periodista, un periodista que les recomiendo de la Palestra Nacional, Jesús Escobar, que es mucho mejor conocer la peor versión de Donald Trump que hincarse ante él. Porque también es bastante, es mucho wiri wiri y nada de mucho verbo y poca acción, verdaderamente. No, amenaza con que va a hacer cosas y es su manera de negociar, es una forma aparte bastante ridícula, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene los presidentes que se merecen. En cuanto al tema de la guerra contra las drogas, aquí ya vamos cerrando porque creo que ya me extendí bastante con este primer tema. Es la conclusión. La guerra contra las drogas se va a acabar cuando Estados Unidos comience a investigar Wall Street y los bancos gringos que le lavan el dinero al narco, cuando empiece a atender como problema de salud pública la epidemia de fentanilo, la horda de drogadictos que hay en su país, cuando les empiece a dar verdadera atención social. Ahí va a erradicar el narco. No invadiendo a Latinoamérica, no queriendo amedrentar a países que buscan desarrollarse. Así no, Donald Trump. Pasemos con el siguiente tema, que va encaminado, va concadenado con este primer subtrama, ¿no? One Piece, nado sincronizado e injerencismo yanqui. ¿A quién le conviene desestabilizar al gobierno de México en la coyuntura actual? Por todo lo que les dije anteriormente, pues evidentemente que a los gringos, pues al narcoimperio. ¿Por qué es eso? Estados Unidos es un narcoimperio, un país que ha consolidado su poderío a través de las drogas, las armas y, como ya lo dijimos, su intervencionismo instrumentado. El tratamiento, y precisamente por eso, para generar desestabilización en países como el nuestro, es que empiezan con esas narrativas de ingobernabilidad, y en parte a darle forma a supuestas demandas sociales como lo que fue este movimiento de la famosísima generación Z. Y en cuanto a esto, precisamente porque para allá vamos, también los medios han jugado un papel trascendental en la vida pública de este país, los medios tradicionales, ¿no? Y aquí yo les voy a hacer una disección, una abstracción, valga la redundancia, de qué tratamiento le dieron los medios de comunicación a la marcha de la generación Z y qué tratamiento le daban antes a la demanda social, a la lucha social. Porque yo recuerdo que en el 2011, en el 2012, y todo esto, para ir cerrando con el primer tema, todo esto en beneficio del injerencismo yanqui, porque los gringos nos ven como una colonia y muchos presidentes se comportaron como tal, como señores feudales del rey yanqui. Así lo malacostumbramos muy feo a los gringos, ¿no? Desde Salín, bueno, desde más atrás. Bueno, eran agentes de la CIA, Luis Echeverría y Díaz Ordaz, ¿no? Ya con eso queda todo bien planteado, ¿no? Pero vamos con el tema de esta marcha de la generación Z y les decía, vamos a ver la diferencia entre cómo manejó o cómo presentó la demanda social de antes, los medios tradicionales, caso particular de TV Azteca, de Ciro Lamesmegmas, de Lord Montajes, de estos periodistas que se las dan de imparciales, pero tienen un sesgo enorme hacia la derecha, ¿no? En el 2012, cuando surgió el movimiento Yo Soy 132, los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Ciro Lamesmegmas, principalmente Ciro Lamesmegmas, criminalizaban el movimiento de Yo Soy 132. Los catalogaban de vándalos, de drogadictos, de pseudoestudiantes, de porros, y eso que sus protestas eran artísticas y culturales. La
bueno, muchos de los precursores de este movimiento Yo Soy 132 allá en el 2011-2012 eran estudiantes o recién egresados de la Ibero, una universidad privada para gente pudiente. O sea, hasta ahí estaba el repudio, a ese grado estaba el repudio social contra la derecha, contra la dictadura prianista, ¿no? Que el movimiento Yo Soy 132 incluso surgió de una, así como el ITAM, la Ibero es una de las cunas de los neoliberales, ¿no? De esta horda de neoliberales. Entonces, les decía, en aquellos tiempos, estos mismos periodistas que ahorita se rasgan las vestiduras, catalogaban de criminales, vándalos, drogadictos y pseudo estudiantes a los jóvenes del movimiento Yo Soy 132. Ahora, Salinas Pliego convocó a la supuesta marcha de la generación Z, en la que, por cierto, había como 100 jóvenes de esa generación y el resto eran abuelitos y trabajadores de más cuestiones. Pero bueno, TV Azteca ahora, en esta coyuntura actual, que el gobierno le está cobrando impuestos y demás cuestiones, ahora sí está levantándoles casi un monumento y llamando héroes a los que salieron a marchar el 15 de noviembre y rechazan la represión. No tienen adjetivos o sustantivos ofensivos en contra de este movimiento. No ponen en duda, ojo ahí, no ponen en duda la legitimidad de su protesta ni la legitimidad de la inteligencia, que es lo que decían de los de Yo Soy 132, o sea, son partidarios del Che Guevara, marihuanos, que no hacen nada productivo y que nada más andan de revoltosos. Ese tratamiento le daban a una protesta que surgió legítimamente, sin recursos, sin financiamiento público, a diferencia de esta marcha de la generación Z, que para allá vamos, dio mucha tela de qué cortar. Esta situación es verdaderamente ridículo. Entonces, ahí queda claro, ¿no? El distinto tratamiento de los medios tradicionales a la lucha social y a la protesta en gobiernos del PRI y del PAN, no, bueno, ahora nos vamos a los 60s, la masacre del 68, ¿no? ¿Y qué salió a decir Zabludovsky cuando pasó lo del 68? Es un día soleado. No le dio un solo espacio en su programa informativo a la matanza, a la barbarie, a la masacre que había perpetuado Díaz Ordaz, ¿no? Ahí sí no. Ahora sí están rasgándose las vestiduras y enalteciendo y poniéndoles casi monumentos, como ya les decía, a los jóvenes de la generación Z. Y no dudo yo, porque tal vez usted dirá, bueno, este periodista, este joven reportero ya se está viendo muy cargado a la izquierda, muy chairo. Y no dudo, de verdad, que un sector de la ciudadanía que salió a marchar el 15 de noviembre lo haya hecho por una legítima indignación, de manera genuina, por el magnicidio de Carlos Manso, porque sí, causó mucha indignación, sobre como en su momento pasó aquí en Chilpancingo con Alejandro Arcos Catalán, y la gente generó un repudio enorme hacia el gobierno, y por supuesto que lo de Carlos Manso fue un suceso importante que dejó muy mal parado al gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay que decir las cosas como son, porque en Michoacán, como aquí en Guerrero, gobierna Morena, gobierna el partido hegemónico, y a pesar de que ha habido un cambio y una mejora, una redirección en la estrategia de seguridad, no ha sido suficiente. Eso sí hay que dejarlo claro. Falta mucho, pero de nuevo, México puede hacer todo lo humanamente posible y todo lo que esté en sus manos para erradicar el narcotráfico, pero mientras siga habiendo demanda de droga en Estados Unidos, va a seguir oferta y demanda. Son negocios, son businessmen. Eso es una regla básica de los negocios. Si hay demanda, o si hay oferta, va a haber demanda. Entonces, si Estados Unidos no atiende el problema de adicción que hay entre sus ciudadanos, pues va a seguir el negocio del narcotráfico y va a seguir generando millones. Si Estados Unidos sigue traficando armas, porque las armas que tienen los cárteles mexicanos son armas gringas, pues entonces, por mucho que haga Claudia Sheinbaum y por mucho que haga el gobernador, el presidente que me digas, el narcotráfico no se va a erradicar, porque quien lleva el pulso, quien lleva los hilos, quien maneja los hilos en ese negocio, son los gringos. Es Wall Street, como ya se los dije, ¿no? Pero igual es muy legítimo
que la población se indigne por lo que pasó con el presidente de Uruapan, con Carlos Manzo, y por ello yo considero que un sector de la población que salió a marchar el 15 de noviembre de verdad lo hacía sin tintes partidistas, de verdad lo hacía genuinamente y porque estaban bastante indignados con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero como ya documentamos anteriormente, otro gran sector de esta marcha fue instrumentado por la derecha para desprestigiar al gobierno de la 4T, y de esto hay pruebas. El joven Edson Saúl Andrade Lemus, un joven que convocó a la marcha de la generación Z presentándose como un joven apartidista. Así se mostraba él. Y bueno, resultó que trabaja para el PAN. O sea, y sale a decir, le sacan la dirigente de Morena, Luis Alcalde, le saca las facturas, los contratos que tiene por manejarle las redes. Aquí tengo el dato preciso: por manejar estrategia digital y gestión de redes sociales en el PAN de la Ciudad de México. Para eso lo contrató el PAN. Y lleva trabajando con el PAN desde 2021, y por ahí vi yo, sin embargo, al aire, que el joven se postuló para un cargo de elección popular o un cargo de representación proporcional en el PRI. También, ahí están las boletas de los postulantes. Al final el PRI lo bateó. Pero entonces, este joven que buscó representar al PRI en una elección y que lleva desde el 2021 trabajándole en redes al PAN, va a venir a decirnos que es apartidista y que convocó la marcha de la generación Z engañando a la gente, diciendo no, aquí no hay tintes partidistas, aquí somos pueblo, aquí somos jóvenes que no queremos a nadie, no tenemos filias ni fobias políticas con nadie. Bueno, y una vez que le sacan su contrato de 2 millones de pesos al año con el PAN, sale a decir que la persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum de mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Así lo mencionó el joven Edson. Y salió y aceptó, terminó admitiendo que sí, admitió que trabaja en el PAN, pero que ello no interfiere en sus opiniones políticas. Como les reitero, el contrato millonario que hizo pública Claudia Sheinbaum fue asignado entre el Comité Regional de la Ciudad de México y Edson Saúl Andrade Lemus como persona física, a quien se le encomendó la estrategia digital y gestión de redes sociales para el PAN de la Ciudad de México. O sea, miren, no vamos a condenar, cada quien puede pensar y tener la ideología que a uno le plazca, pero este joven que cobra con el PAN sale a presentarse como apartidista. Ahí es donde está en su derecho de hacer lo que quiere y de buscar, como lo hizo en su momento, espacios en el PRI. Está en su pleno derecho de ejercer su libertad. La cuestión aquí es la mentira, la simulación, el quererse hacerse pasar como apartidista cuando tiene un sesgo enorme. O sea, dice que es un trabajo lo que hace para el PAN y que eso no interfiere con sus posturas políticas. Casualmente sus posturas políticas favorecen al partido con el que trabaja. O sea, y lo peor es que sale todavía a conmiserarse. O sea, sale a victimizarse, a hacerse la víctima. Así pasó con otro influencer, Yulai, que aquí tengo el dato, que también salió a marchar en el 15 de noviembre a condenar al narcotráfico, y le acaban de sacar fotos con un delincuente de Tepito, con un líder delincuencial de Tepito, al Yulai, conviviendo. O sea, entonces, ¿cómo sales a condenar al narco y te tomas y tienes vínculos con el crimen organizado? No, o sea, ahí es donde la incoherencia, y ahí es donde la condena hacia el gobierno no es genuina, es instrumentada con el afán de beneficiar a la derecha. Así que no son apartidistas y no son víctimas. Están siendo presas, están cosechando el camote que sembraron. Vaya. Porque lo que de verdad le pasó a este joven, a Edson, que lo desenmascararon, fue uno de los que organizó la marcha de la generación Z presentándola
como apartidista, como una lucha genuina del pueblo y de los jóvenes para exigirle al gobierno pues que frene la violencia en este país, indignación, y bueno, caímos en cuenta de que no fue así. Como les dije, desde luego que ha de haber algún sector de la población que desde luego fue a esa marcha genuinamente, indignados verdaderamente. Pero tipos como este, que fue de los organizadores, pues bueno, estamos viendo que trabaja para el PAN, ¿no? Y esto lo que les pasó es que mintieron deliberadamente, mintieron deliberadamente para hacerle el caldo gordo a la derecha y los descubrieron. Y la condena mediática que vino a partir de que los descubrieron, pues son las repercusiones de querer chamaquear al pueblo, de querer hacernos tontos, de mentirnos a la cara, los descubren. O sea, qué cinismo. Mientes a la cara por un objetivo claro, te descubren en la mentira y todavía te victimizas. Todavía te dices perseguido político. Perseguidos políticos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, a los que Figueroa masacró y persiguió y erradicó su lucha social en los 60s, en los 70s. Este joven no es un perseguido político. Es un convenenciero oportunista y conmiserable. Vaya. Ni lástima, o sea, ni para sentir lástima de esta gente. Vamos cerrando ya con el último tema, el tema de lo que los medios, cómo lo manejaron, como les decía yo, el tratamiento que le daban los medios a la lucha social antes y el tratamiento que le dan ahora. Antes catalogaban de criminales, de porros, de argüenderos a los jóvenes que protestaban. Y si el gobierno los reprimía, decían, bueno, pues es que tienes que responder a la agresión. Ahora, y los reprimían con plomo, antes. El PRI reprimía con plomo. Ahí está Aguas Blancas, ahí está Acteal, los 43 de Ayotzinapa, bueno, el 68. Ejemplos hay muchísimos de cómo reprimía, cómo era el PRI represor. Ahí no decían nada, les digo. Ahí Jacobo Zabludovsky decía es un día soleado. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con los actos de repeler a la ciudadanía, o llamémosle represión también, digamos, a lo que hizo el gobierno de Sheinbaum ahora de rociar con gases a los manifestantes que querían entrar a Palacio Nacional, no sé a qué. Ahora yo me pregunto, si los manifestantes hubieran marchado pacíficamente, como ellos aseguraban que iba a ser, que iba a suceder, ¿quién los hubiera replegado? No, empezaron a tumbar las vallas que había puesto el gobierno ahí en el centro histórico para resguardar Palacio Nacional, tumbaron una parte de las vallas, traspasaron ese filtro, trataron de entrar por las ventanas a Palacio Nacional. Hay una imagen que se hizo, un video que se hizo muy viral de un joven que ya se sentía en la gloria entrando y sopas, le echan un esbozo de gas y bueno, ya reculó, como el toro reculó. Entonces, es a lo que voy. Ahora sí, señalan a Sheinbaum de represora, incluso hay algunos incautos que la llegan a comparar, le dicen Claudia Ordaz. Claudia Ordaz le dicen, por represora. A ver, Díaz Ordaz reprimía con plomo, y había pilas de cadáveres ahí cuando fue la matanza de Tlatelolco, y no hay una cifra exacta de cuántos muertos hubo en esa masacre, en esa carnicería. Yo le preguntaría a la gente cuántos muertos hubo el 15 de noviembre en la manifestación de la Generación Z. No hubo muertos, hubo detenidos, porque también hay videos donde estaban violentando a los polis y también hay demandas de que polis se pasaron de lanza con algunos manifestantes, ¿no? Pero son hechos aislados, o sea, la verdadera estrategia para repeler esta marcha fue con gas lacrimógeno. De nuevo, lo reitero, no con plomo. ¿De dónde se sacan eso de Claudia Ordaz? Es verdaderamente absurdo y patético. Y para allá voy, para ir cerrando con el tercer tema. ¿Por qué? Porque el PRI desmontó esa propia retórica de llamar Claudia Ordaz a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desmontó su propia retórica al estar defendiendo a Rubén Figueroa por un suceso que se dio aquí el 9 de noviembre,
donde el gobierno del estado, un gobierno morenista a cargo de la hija de Félix Salgado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el gobierno estatal conmemoró el natalicio, el 117 aniversario del natalicio del exgobernador y genocida Rubén Figueroa Figueroa. Esto causó mucha indignación entre sectores sociales y de la izquierda aquí en Guerrero, mencionando que como un gobierno emanado de la lucha social iba a conmemorar el natalicio de un genocida. Por el escándalo que se dio, el gobierno del estado ya anunció que iba a corregir el calendario cívico. El calendario cívico es de las ceremonias y de los homenajes y de las conmemoraciones que hace el gobierno del estado a lo largo de todo el año, y que se iba a adecuar esa efemérides del calendario cívico. ¿Para qué? Para que ya no sucediera esto de que el gobierno del estado homenajeara o conmemorara el natalicio de genocidas. Ante esto, el PRI pegó el grito en el cielo y sacó un comunicado que aquí lo tengo. Posicionamiento del grupo parlamentario del PRI y de la dirigencia estatal del PRI Guerrero ante el intento de Morena de borrar el pasado a través de una evidente depuración ideológica. Mientras el país padece la crisis de inseguridad de todos los días que destruye familias, un sistema de salud que acaba con la vida de los enfermos y una crisis política que nos afecta a todos los mexicanos, en Guerrero Morena debate entre sus filas a quienes hay que conmemorar en actos cívicos y a quienes no. En el PRI lamentamos que la división interna de Morena absorba recursos y tiempo del gobierno en un debate que tiene como finalidad manipular los símbolos cívicos para imponer su ideología y ajustar la historia a su conveniencia. Desafortunadamente hacen gala de su desconocimiento de lo que el concepto de pluralidad significa. Válgame Dios, No sé quién es más conmiserable, si el PRI o Edson, el joven que trabaja para el PAN. Seguimos por aquí, hay una parte interesante que es donde voy a revirar. Lo que Morena pretende, dice, la historia no se borra con un decreto, la identidad de un pueblo no se reescribe desde una curul y la memoria de Guerrero no puede ponerse al servicio del partido en el poder. Censurar a cualquier personaje histórico es una contradicción total al principio de inclusión que dicen enarbolar. La inclusión no consiste en sumar a los que convienen y borrar a aquellos con quienes no coincidimos. Hacer a un lado el pasado que nos incomoda impediría reflejar toda la historia de Guerrero. Lo que Morena pretende hacer es llevar a cabo es una depuración ideológica, justo como pasó en la dictadura de Stalin en Rusia y en la Alemania nazi de Hitler, y recientemente como está ocurriendo en Venezuela. Reescribir la historia a conveniencia de una doctrina es totalitarismo y eso no lo vamos a permitir. Sopas, dice el PRI que no va a permitir. Bueno, de entrada tienen una representación paupérrima en el Congreso del Estado, así que le van a hacer lo que el Viento Juárez a la mayoría, a la planadora de Morena. Así que si Morena quiere cambiar el calendario cívico, lo va a hacer, así el PRI berree lo que quiera. Pero aquí es donde está la incongruencia, porque el PRI se la ha pasado catalogando a Claudia Sheinbaum como Claudia Sordaz. Incluso hasta puso a disposición de los detenidos, de los presos políticos, como ellos les llaman, de los presos, de los detenidos que hubo de la marcha, les puso a su disposición asesoría legal gratuita para que queden en libertad. Y bueno, rasgándose las vestiduras con que Claudia es una represora y que ellos no van a permitir la represión aquí. Hay otro comunicado de Alejandro Bravo Abarca, el dirigente estatal del PRI. El dirigente Alejandro Bravo Abarca castigó y lamentó la actuación del gobierno de Morena durante la manifestación juvenil del pasado 15 de noviembre, donde elementos de seguridad respondieron con gas lacrimógeno, vallas metálicas y agresiones directas contra las y los participantes. En conferencia de prensa, Bravo Abarca calificó como gravísima la respuesta institucional, señalando que quedó en evidencia que la intención del gobierno no era brindar seguridad ni garantizar derechos, sino reprimir la expresión ciudadana. Al tiempo que el PRI condena los gestos de represión de Claudia Sheinbaum, le trata de lavar la cara al genocida de Rubén Figueroa Figueroa, el hombre que asesinó a Lucio Cabañas, el hombre que persiguió políticamente a varios luchadores sociales en esa etapa cruenta y gris de México y de Guerrero, que fue la Guerra Sucia. O sea, al tiempo que están condenando la represión, la supuesta represión de Claudia Sheinbaum,
están enarbolando y ensalzando a Rubén Figueroa, que él sí fue un represor, que él sí fue el que estuvo persiguiendo políticamente a muchos luchadores sociales. Entonces es un gesto total de incongruencia del PRI. Aquí por eso es que este tema yo lo catalogué que el PRI desmonta su propia retórica al defender a Rubén Figueroa es verdaderamente lamentable esta situación pues se termina desarticulando su narrativa ante sus mismos posicionamientos políticos, porque si les girara un poco la canica en el PRI, dirían, ah caray, es innegable que Rubén Figueroa fue un represor, fue un genocida, y ahorita estamos acusando a Claudia de represora, pues no nos conviene salir a defender a Rubén Figueroa. Ah, no, salen a defenderlo y a criminalizar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, salen a decir qué aporte hicieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez a Guerrero, dicen. O sea, válgame, háganme el maldito favor. Desde luego que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez aportaron mucho más a la historia de resiliencia de este estado de lo que aportó el genocida priista de Rubén Figueroa. Y ahorita salen a decirle a Claudia Sheinbaum, Claudia Sordaz. De verdad que indigna bastante este posicionamiento priista que se terminó desmantelando por todas las razones anteriores, ya para ir cerrando la transmisión porque ya me quiero ir a dormir. Hubo injerencia gringa, hubo instrumentalización de la demanda social en la protesta de la generación Z. Están tratando de equiparar los gestos de represión que hubo con gas lacrimógeno el 15 de noviembre con la matanza de Tlatelolco, con la pila de cadáveres que carga a cuestas Díaz Ordaz, con lo que sucedió y con una marcha que ya vimos que estuvo instrumentada por la derecha, que sí, algún sector genuinamente salió a marchar ese día, pero hubo instrumentalización y por supuesto financiamiento, 2 billoncitos, papá, para este chavo, ¿no? Y para muchos más. Así que se le cayó el teatrito a la derecha. Desde luego que la 4T tiene muchas cosas que corregir. Está el tema de Adán Augusto y la barredora. Aquí tienen un relajo, por no decir una palabra más fuerte, con la sucesión gubernamental. Se están rasgando sus medias Jacinto y el Toro para poner a su gente, están jugando a las vencidas para ver quién se impone ante el otro. Y hay muchos personajes dentro de la Cuarta Transformación que anteponen su agenda personal por encima de la agenda del proyecto de nación que enarboló López Obrador, y eso puede llevarlo al fracaso, desde luego que sí, a este nuevo régimen. Pero mientras haya una oposición sin brújula y que no tiene proyecto y que basa su estrategia en la mentira, en la simulación y en la difamación y en hacerle el caldo gordo a Donald Trump, porque yo vi a varios, a Lili Telles, pidiéndole el injerencismo, rogando, sollozando, porque los gringos vengan a intervenir en nuestro país. Eso es traición a la patria. Entonces, sí, Morena tiene muchos lastres y los tendrá que corregir y si no le van a cobrar factura, pero con una oposición sin brújula como la que está enfrentando ahorita, a menos que los gringos metan mano en la coyuntura política de nuestra sociedad, Morena tiene un amplio margen de maniobra para establecer su forma de gobernar, que esperemos sea en beneficio del pueblo mexicano. Fue una plática muy intensa, lo sentí como una tribuna de AA, un desfogue, me desahogué enormemente, así que pues muchas gracias, aquí va a quedar colgada esta transmisión. Ahora sí espero que haya quedado más articulado de una forma más digerible todos los temas para poder sacar los pequeños segmentos, los famosos reels para TikTok y para esta plataforma también de Facebook, ¿no? Sin más por decir, mi nombre es Jair Flores, desde la trinchera periodística de abstracción política, el estudio de Odisea Studios, aquí estamos, que por eso también nos prolongamos un poco hasta la noche,
Odisea Studios está teniendo mucha demanda, cosa que se agradece. Y, y pues bueno, es por algo, ¿no? El trabajo es lo que habla por este tipo de producción y pues bueno, por eso es que tuvimos que prolongarnos hasta la noche, ¿no? Pero bueno, nos despedimos. Mi nombre es Jair Flores. Muchas gracias. Hasta la próxima y seguiremos haciendo este ejercicio de la videocharla que me apasiona bastante. Hasta la próxima.